Mi nombre es Alejandro Gómez Rodas, fisioterapeuta y kinesiólogo de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Soy profesional en ciencias del deporte de la misma universidad. Soy especialista en actividad física y salud de la Universidad de Antioquia. Actualmente finalizando maestría en deporte y actividad física de la Universidad Autónoma de Manizales. Docente de la Fundación Universitaria del Área Andina Pereira. Y contento de estar con ustedes compartiendo este espacio. Espero que nos vaya bien porque me tocó el tema más difícil con muy poco tiempo. Tengo 30 minutos para hablarles de por qué investigar y los tipos de investigación, pero quedó de perlas lo que se expuso anteriormente, porque nos va a dar cuenta de muchas cosas que nos vamos a enfocar ahora, y es el nivel de evidencia que finalmente nos pueden obtener ciertos tipos de investigación. Muy bien. Primero entrar un poquito en la historia. Pues el ser humano ha investigado siempre. Pues uno nace y empieza a investigar. El niño empieza a recorrer sus primeros pasos y todo lo investiga. Finalmente la humanidad se ha dedicado a investigar todo el tiempo. La diapositiva nos trae todos los personajes a través de la historia que han desarrollado investigación. Se ha investigado por curiosidad, se ha investigado después, una vez ya pasó la Edad Media, sobre todo para dar sentido a la vida. ¿Sí? Esta diapositiva nos trae precisamente esa evocación de cómo el ser humano ha tenido siempre presente por qué estamos aquí, para dónde vamos, qué es lo que hacemos, cuál es el sentido nuestro. Y obviamente hay un nivel de investigación que nos lleva allá, que es el filosófico, que después lo veremos. Se ha investigado en nuestro caso para mejorar la vida, finalmente para tratar de no morir. Casi toda la investigación en salud se enfoca en estos dos temas: cómo vivir mejor y cómo no morir tan temprano. Pero también lo que más ha impulsado la investigación finalmente en el mundo es la necesidad de dominio y señorío de ciertas naciones, como lo estamos viendo en este momento. Entonces finalmente eso ha sido un impulso grande para que se generen muchos avances científicos en el mundo, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora pues lo estamos viendo en las noticias, como Trump finalmente está invirtiendo muchísimo dinero para poder tener mucha superioridad sobre sus enemigos. Pero más profundo en cuanto a la investigación, sabemos que el ser humano investiga por curiosidad, que ese es el motor de arranque. Hay algo que nos impulsa a saber. Hay algo que nos impulsa al estupor de conocer, de lo que voy a hablar ahora precisamente. Y Ñaupas lo define como un estado emocional y motivacional que impele no solo al investigador, fíjense, al infante, al niño, al joven y finalmente al investigador. ¿Para qué? Para conocer características, como lo vimos ahora, comportamientos, estados de las cosas, como lo vimos en la investigación anterior. ¿De qué? De cualquier fenómeno, de cualquier cosa que llame su atención. Y por lo tanto vamos a ver investigación básica e investigación aplicada. A veces vemos investigaciones que uno dice, bueno, ¿pero qué sentido tiene? Finalmente eso lleva a cumplir ese afán por la curiosidad que todos los seres humanos tenemos. Como lo decía Einstein, no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Muy bien, esa curiosidad lleva al descubrimiento de problemáticas y a encontrar explicaciones a hechos, fenómenos, situaciones específicas de todo nuestro entorno, que posiblemente para los demás no tenga importancia. Eso pasa mucho. Se investiga y los demás dicen, bueno, ¿y qué? Y finalmente o no encontramos recursos, o no es publicado el artículo, todo eso nos podemos encontrar. Muy bien, pero algo es muy importante: no solamente es curiosidad más admiración. Y recientemente asistí a una conferencia donde había una frase que me llamó mucho la atención: el estupor de conocer. El conocer nos debe finalmente llevar a una admiración, y esa admiración es un comportamiento inquisitivo natural
que engendra exploración, investigación y aprendizaje. Finalmente eso es a lo que vinimos al mundo, a generar un estupor por el conocer, por el hallazgo. Y ahorita vamos a hablar de una palabra muy importante que nos va a dar cuenta precisamente de ese estupor y admiración que nos lleva al descubrir. Muy bien. Pero estrictamente hablando, el sentido esencial de la investigación busca un mejor estar de la humanidad en cuanto a nuestras profesiones de salud en los indicadores de salud. También busca incrementar el entendimiento de la naturaleza para su dominio. Ahora nos va a hablar otro compañero que es físico, que finalmente quiere precisamente es entablar más dominio sobre la naturaleza. Busca también solucionar problemas de comunidades, como nos mostró ahora el doctor Héctor Santiago, y también del medio ambiente. Hay otras áreas que no son de nuestro dominio, pero que se interesan por mejorar el medio ambiente. Y finalmente, algo a lo que apunta ahora mucho la investigación, y es al desarrollo tecnológico, es decir, a tener herramientas que permitan transformar el mundo. Entonces, básicamente, en todas esas áreas que les presento ahí, está como enmarcado todo el sentido de la investigación que manejamos hoy en día. ¿Cuál es entonces el propósito de la investigación? El propósito de la investigación primero es evidenciar problemas, nos lo mostró ahora Héctor Santiago claramente en su investigación, evidenciar problemas, y una investigación que lleva claramente a mejorar política pública. Pero también no solamente busca evidenciarlos, busca solucionarlos, y luego tendremos entonces de un proyecto de investigación que muestra problemas, proyectos de desarrollo que los solucionan. Pero también busca la verificación de hipótesis y de posibles soluciones, cosa que no pudimos ver en el estudio anterior, pero que son muy importantes. Y finalmente, de lo que nos hablaron, la comunicación del conocimiento, que va a ser muy importante. Esos finalmente son los propósitos de la investigación. Vimos el sentido y luego el propósito. Muy bien. El fundamento a la solución de problemas entonces tiene varios enfoques. Tiene un enfoque científico, y cuando hablamos de científico hablamos de un método, básicamente un método de acercamiento a la realidad para saber si lo que vemos si es lo que es o no es lo que es, porque puede pasar. Pero también tiene un enfoque filosófico que fundamenta el científico. Es decir, nosotros no podemos hablar de ciencia si finalmente no tenemos el soporte filosófico de esa ciencia. Es decir, preguntarnos, ¿finalmente el ser humano sí es capaz de conocer? ¿El ser humano sí es capaz de acercarse a la realidad? Lo que yo veo en el examen, lo que alcanzo a ver porque no es mi profesión, pero lo que yo estoy viendo ahí, ¿sí será lo que yo creo que es? Muy bien. Pero también tiene un fundamento socioeconómico y técnico-industrial, porque finalmente eso tiene que llevar a desarrollo. Si no lleva a desarrollo, pues tampoco va a tener sentido. Muy bien. ¿Por qué entonces investigar en salud? Pues el fin último de la investigación es la generación y apropiación del conocimiento. No solamente la generación, es que todos nos apropiemos, como lo decía Héctor Santiago ahora. Listo, mostramos a los académicos, pero mostramos también a la comunidad. ¿Para qué? Para obtener el mejor estado de salud posible y sobre la mayor cantidad de pobladores posibles. Esa generación y apropiación de conocimiento deben entonces producir transferencia de conocimiento, como nos lo muestra la imagen. Y eso exige la utilización de la mejor evidencia disponible. Entonces vámonos a entender un poquitico esto de la evidencia. Ahora nos mostraban un estudio donde se hizo un chi cuadrado. ¿Lo escucharon, cierto? Muy bien. Si nos vamos estrictamente a hablar del nivel de evidencia, pues uno diría, bueno, ese es un estudio descriptivo, transversal, que no me permite de pronto establecer una asociación tan radical. Y entonces le bajamos un poquitico al peso según el diseño del estudio. Por lo tanto, ese nivel de evidencia va a ser muy importante para tomar decisiones. Tal vez sea un punto de partida para establecer la asociación y hacer otro diseño metodológico que me permita averiguar si sí está la asociación real o no lo está. Muy bien. Finalmente, se pretende entonces con esa generación de apropiación ofrecer atención en salud racional e integral. Ojo con esta palabra, racional. No nos vamos a gastar un mundo de plata. La idea de la investigación es que nos permita precisamente generar
atención en salud de una manera racional y a la mayor cantidad posible. Siempre, siempre, siempre bajo premisas filantrópicas. Eso es lo que pretendemos, siempre, siempre. Muy bien. La investigación entonces desarrollada en la propia comunidad, como lo vimos ahora, propende por un asidero ideal para operar a partir de toma de decisiones con asertividad. Es decir, presentar esos informes para, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Con base en qué? En que esos principios de calidad y de costo-efectividad se apliquen, con base en la mejor evidencia disponible. Eso es lo que pretendemos con la investigación actualmente. Y ojo, esto que les traigo es importante. Todos nuestros países están emergiendo y en este momento hay recursos especiales para los países emergentes. Hay asociaciones y agencias a las que podemos recurrir siendo países emergentes. ¿Debido a qué? Estos organismos internacionales están viendo con mucho agrado los esfuerzos en investigación que estamos haciendo. Tienden a financiar las investigaciones aquí. ¿Por qué? Debido a la diversidad de la población que tenemos aquí. Como somos tan variados, los criterios de validez interna y externa de la investigación, es decir, lo que nos da la coherencia investigativa dentro del diseño de investigación, que es que exista una distribución muy equitativa de todas las características que nos hagan muy diferentes para que el estudio en realidad pueda ser aplicado externamente a la mayor población posible, pues hace muy atractiva la investigación en nuestro medio. La facilidad de reclutamiento de población en los países desarrollados es muy difícil lograr reclutamiento para investigación, aquí es mucho más fácil. La presencia de patologías en la población debido al mismo estado de desarrollo de la salud hace especialmente importante que nos den recursos para la investigación. Y finalmente, la necesidad de desarrollar estrategias costo-efectivas, pues en Suecia no las necesitan, pero nosotros sí. Entonces, somos foco importante de recursos para investigar de estas asociaciones. Muy bien, esto se los quería traer. Esto es el gasto en investigación desde 1996 en el mundo. ¿Sí? Estas son cifras del Banco Mundial. Y miren cómo va subiendo. Cada vez gastamos más en investigación. Pero más interesante aún no es eso. Es esto. Aquí aparece también cifras del Banco Mundial a 2015, lo que dedican en puntos del PIB a la investigación en diferentes países del mundo. Y miren ustedes cómo, pues nosotros ahí vamos. Es decir, los países como que se están interesando en investigar. Obviamente nos lleva mucha ventaja, ¿no? Obviamente nos lleva mucha ventaja. Siempre que uno empieza a leer revistas internacionales de ciencia, pues uno se da cuenta que esos son los países que más publican. Pero no solamente es que desarrolle mucho conocimiento, sino que como veremos más adelante, nosotros publicamos muy poco. Lamentablemente, y a veces investigamos mucho, pero publicamos poco. Muy bien. Por eso, no solo investigación, también divulgación. ¿Sí? No solo para mejorar la figuración en el ranking internacional científico, sino que las publicaciones deben reflejar mejoras en políticas de salud del país. Y ojo, si no se publica, no existe. Muy bien. Gratamente me encontré que tenemos revistas en las cuales publicar. Yo no, en realidad nunca me había metido como al tema de la optometría y me tocó ahora, les contaré tal vez por qué. Muy bien, pero ojo, si se publica en el propio país, pues las revistas van a mejorar sus contenidos. Es decir, si las universidades se preocupan y los mismos programas se preocupan por tener sus propias revistas, pues vamos a publicar más y eso va a obligar a mejorar los contenidos. Y eso va a obligar a que se categoricen mejor a nivel de la citación, que es lo que tanto hablamos nosotros, ¿no? Entre más nos citen, como que mejor nos categorizan. Y eso mejorará su indización, es decir, su referenciación. Y por lo tanto, también se tendrá un mejor acceso a becas. Entre más publiquemos, más becas vamos a tener y más vamos a subir. Muy bien. Por lo tanto, se requiere una inquebrantable cultura de la investigación.
La realidad, estas son cifras de un estudio que les puedo traer que es real. Solo el 27% de estudiantes de pregrado biomédicos culminan sus proyectos de investigación presentándolo en un congreso. Ojo, ni uno solo lo publica. Ni uno solo. Y pilas porque yo estoy hablando con directores de programas. Y eso es importante. ¿Sí? El 50% no se motiva para participar en investigación, es decir, la mitad de los estudiantes no quieren investigar. A nivel de posgrado, que uno diría, bueno, entonces vámonos pues para posgrado, y resulta que en posgrado la tasa de publicación es apenas del 10% solamente. Muy bien, ¿qué motiva entonces a los estudiantes de pregrado y posgrado a investigar? Porque entonces si eso es tan bajito, pues miremos a ver qué es lo que pasa. Pues lo que más motiva finalmente es la construcción y difusión de conocimiento, esa idea de curiosidad que veíamos ahora. La valoración personal, ¿no? Pero es que eso me da estatus, ¿no? Eso me genera estatus como estudiante. Va a ser una carta de presentación importante laboral, es decir, va a permitir referenciación para ellos. Y finalmente, trabajo colaborativo que va a ser muy importante también. Eso es lo que sabemos que motiva a los estudiantes a investigar. Y ojo, esta es la capacitación que se recibe durante el proceso de formación profesional en cuanto a investigación. Miren ustedes, aparece nula y muy buena. Proceso de publicación, graves, pero graves. No sabemos publicar, no sabemos cómo se hace. Lectura crítica, y ahí pues tenemos otro pedacito grande, ¿no? Redacción de artículos, búsqueda de información, y lo que está mejorando es que, bueno, al menos nos sabemos un poquito mover en la metodología de la investigación, pero como la culminamos no sabemos cómo es, no sabemos. Por lo tanto tenemos que generar muchas herramientas para eso. Muy bien. Apreciación de su capacitación posgradual en proceso de investigación. Estos son, ojo, los posgraduados. Estoy hablando de maestrías y doctorados y demás. Ojo, proceso de publicación, redacción de artículos, lectura crítica. Solo saben buscar. Solo sabemos buscar por ahora. O sea, en eso vamos en investigación. Sabemos algo de metodología y estamos empezando a buscar. Pero necesitamos en realidad mucho desarrollo. Muy bien. Apreciación de las limitaciones, esta es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que me limita? ¿Qué nos limita? Muy bien. Ojo, falta de tiempo y apoyo docente, 81. ¿Sí? Respondieron esos, 26. Desconozco el proceso de envío y seguimiento de los artículos a una revista. Miren, todo lo que estamos tratando aquí. Falta de cultura de publicación, ausencia de capacitación en redacción científica, desconocen en qué revistas podemos publicar. Inexistencia de incentivos a nivel académico, miren que aparece bien bajito, ¿no? No es que no quiera, no es que me paguen, no. Son otros problemas los que tenemos. No domino el inglés, pero pues lo podemos mandar a traducir. Eso lo podemos hacer, se puede pagar para eso si es que no lo podemos hacer. Limitaciones en análisis de datos, que ese es un problema importante que tenemos también, y considero que la calidad de mis estudios no es para que sean publicados. Me llama mucho la atención este último, porque uno frecuentemente se encuentra, y no sé si a todos me imagino que les ha pasado, leemos revistas escandinavas y de norteamericanas y nos encontramos investigaciones con 8 sujetos, 10 sujetos, 15 sujetos, y a nosotros nos dicen, no, es que la muestra tiene que ser de 60, si no es de 60 para un explicativo no pasa nada. La muestra tiene que ser, si es un descriptivo, mínimo 130, si no, entonces no hagamos nada, pero a los demás les publican. Bueno, entonces les voy a contar algo que está más por debajo de la mesa. Resulta que en realidad es que se maneja así un cierto nivel de compañerismo entre las personas que van adquiriendo mucha relevancia en la investigación,
y a algunas personas les publican más fácil. Si tienen un alumno que hizo una investigación con 15 y yo soy un personaje muy representativo para esa revista o esa editorial, pues me lo publican más fácil. En otras palabras, lo que les estoy queriendo decir es que hay que mejorar mucho las relaciones con los editores y con los publicadores, porque es importante para que esas publicaciones se puedan llevar a cabo. Muy bien. Pero finalmente, algo importante que les tenemos que vender a los estudiantes y a las personas en formación es que investigar mejora el ejercicio profesional. O sea, si investigamos y mejoramos la calidad de la evidencia, pues finalmente vamos a tener una medicina y práctica mucho mejor. El ejercicio diario de la profesión va a exigir finalmente un proceso investigativo, es decir, tenemos que convertir nuestros consultorios en sitios de investigación, al menos de recolección de datos para el que lo sepa analizar. ¿Para qué? Para que se vaya entonces cimentando mucho más la evidencia y finalmente la propia profesión genere nuevo conocimiento, que es lo que queremos. Y no podemos dejar de decir esto, investigar para que nos paguen más, ¿sí? Eso también, ¿sí? Las instituciones prestadoras de salud en este momento se están fijando en el currículum vitae que finalmente, venga, usted se ha investigado, porque como al menos hablo por mi país, en mi país a las instituciones prestadoras de salud les están exigiendo investigación y tienen que crear ya su departamento de investigación. Por tanto, finalmente, si yo quiero trabajar en una universidad, pues la universidad va a reparar en la hoja de vida si yo sí tengo competencias investigativas. Reparan en el número de trabajos publicados. Y no sé, en Colombia la agencia que nos avala es Colciencias. Tenemos un sitio que se llama el CEBELAC, que es donde está el currículum vitae de todos los investigadores, que es latinoamericano, creo que opera también para todos nosotros. Y hay otro más internacional que es el ORCID, que es donde aparece finalmente también todas nuestras publicaciones, que es importante tenerlo. ¿Para qué? Pues para nuestra aspiración salarial, finalmente. Esta es la bibliografía y va a quedar grabadita de donde saqué toda esta información que espero les haya sido útil. Es muy corto el tiempo para poder mostrarles más, pero al menos les di un panorama general de qué es, para qué se investiga y por qué se investiga en este momento en nuestro medio. Espero que haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.